Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Sabango y voy a hacer un resumen de el tema del foro uno, mostrando gráficos, mostrando un poco la explicación de lo que es la estructura atómica, la historia, a través de un programa de PowerPoint en una presentación en este video. Comenzamos. El tema que vamos a ver de físico-química es las estrategias metodológicas del aprendizaje y la enseñanza de la estructura de la materia. Y vamos a utilizar este archivo de PowerPoint que ha sido diseñado para hacer la explicación pertinente. Eh, Necesitamos ingresar. Muy bien, entonces el tema sobre la estructura de la materia, lo vamos a ir revisando pues, desde este momento. Aquí tenemos el tema, unos gráficos que nos van a ayudar a atraer la atención de nuestros alumnos. ¿Qué es la materia? Se considera como un sinónimo de sustancia. Las sustancias están constituidas por átomos que están formados por partículas mucho más pequeñas. El núcleo formado por protones de carga positiva y de neutrones y de electrones que giran alrededor del núcleo de forma elíptica a velocidades cercanas a la luz. Las sustancias están constituidas por átomos que están formados por partículas mucho más pequeñas. El átomo es tan pequeño que en un gramo de agua existen alrededor de 1 trillón de átomos, 10 a la 23 átomos aproximadamente. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis del tiempo que nos tardaríamos en, en contar cada átomo de un gramo de agua, que es como una gota más o menos aproximadamente, nos tomaría miles de años contar. Entonces, a través de la historia, quienes fueron los primeros que hablaron del átomo fueron los griegos, sobre la existencia de una partícula, la más pequeña que existe dentro de la materia, que es además indivisible. Cronológicamente, su evolución en cuanto a los modelos atómicos se da de la siguiente manera. A partir de 1808, John Dalton habla de que la materia está formada por átomos indivisibles e indestructibles, es decir, que retoma lo que dijo Demócrito y Sócrates sobre la formación del átomo. O sea, simplemente era una partícula muy pequeña que tenía ciertas características, ¿no? Luego Joseph Thomson en 1904 habla de una partícula compacta con núcleo positivo, con electrones a su alrededor y que tienen una carga negativa, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Eh, Era una masa compacta, quiere decir que los electrones estaban pegados hacia el núcleo, pero no constituyendo el núcleo. Luego en 1911, Ernest Rutherford eh, habla de que los electrones se mueven alrededor del núcleo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de masa. Entonces ya habla de órbitas y habla de que tenemos un núcleo y que alrededor están girando los electrones. Luego Niels Bohr ya nos habla de que dentro del átomo ya tenemos partículas subatómicas, que son los neutrones y los protones, y que alrededor giran en una forma, no elíptica, pero sí en una forma circular los electrones. También habla aquí sobre los niveles de energía y que los saltos que realizan los electrones de una capa de energía hacia otra se producen unas grandes cantidades de energía en comparación al tamaño del átomo. Y luego Schrödinger en 1932 habla de que el núcleo está formado por protones y neutrones cuya carga es negativa. Esta es la forma como se le puede observar parcialmente al átomo, como una sombra. No es una sombra, sino más bien es como una nube.
¿Por qué se observa de esta manera el átomo? Porque los electrones giran en una velocidad increíblemente alta, cercana a la de la luz. Entonces, el haz que dejan de visibilidad se puede observar como una esfera nubosa, ¿no? Es lo que se ha podido observar hasta la actualidad. Estos son los modelos atómicos y este es el modelo actual con el que se trabaja en los grandes laboratorios de todo el mundo. Los átomos están clasificados en la tabla periódica de acuerdo al número de protones que tiene el núcleo. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón, por lo tanto tiene un protón, y este protón hace que el número atómico sea el número 1. Luego siguen todos los elementos en el mismo orden, 1, 2, 3, 4, 5, que en la tabla periódica, que en un tema posterior se va a hablar sobre la clasificación de los elementos de la tabla periódica, que están en los metales, no metales y los elementos de transición. Su tamaño es extremadamente pequeño, no se puede observar con un microscopio de luz. A partir de 1970 se logra con un microscopio especial no ingresar con luz porque el espectro de la onda de luz es demasiado grande para poder observar el átomo. Entonces se realizó un haz de electrones, reemplazando las de luz, con lo que se pudo observar algo como lo que tenemos en este gráfico, ¿no? Una, una superficie donde se puede observar claramente la naturaleza ondulatoria que tiene el átomo, y es decir, la forma como giran los electrones. Eso es lo que se puede ver, ¿no? Porque el núcleo no se puede ver con el microscopio. Todo lo que se habla del átomo, del núcleo atómico, se habla por los comportamientos físicos que se producen dentro de él. Entonces, todo lo que se puede observar es la capa justamente de el movimiento de los electrones, ¿no? El átomo, nuevamente, está constituido por una cantidad de neutrones, como podemos ver aquí, de neutrones en el núcleo y una cantidad de protones, que generalmente son iguales en cantidad en la forma más natural. Y la misma cantidad de electrones también están fuera del núcleo girando alrededor. La distancia que hay entre el núcleo y el electrón es una distancia comparado a un campo de fútbol americano, donde pelota de, una pelota pequeña como de béisbol está en el centro de la cancha y el átomo es como una pelota de golf que se encuentra en los extremos más distantes del campo de fútbol. Entonces, la distancia es considerable tomando en cuenta el tamaño de las partículas, por lo que nosotros podemos decir que el núcleo atómico, el átomo es prácticamente hueco. Es decir, que entre el electrón y el núcleo existe un espacio hueco que actualmente se está investigando la cantidad de energía que puede existir en estos lugares. Bueno, luego de esto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en la naturaleza nosotros no solamente encontramos los elementos aislados, sino que están combinados formando nuevos elementos, ¿no? Mejor dicho, no son elementos, sino compuestos. Estos compuestos se forman al combinarse dos átomos. Por ejemplo, el agua. El agua se forma porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Esta combinación de estos tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, forman un nuevo compuesto que se llama agua, que es H2O. No así las mezclas que están formadas por enlaces, que no están formadas por enlaces atómicos, simplemente son junturas, como por ejemplo el bronce. El bronce está formado por la juntura del estaño y el cobre, es decir, están juntos, pero no están interactuando íntimamente entre sus elementos químicos.
A continuación les vamos a presentar un video explicativo sobre lo que es un compuesto químico. El tema de hoy, sustancias puras. ¿Qué es un compuesto? En la clase pasada hablamos del estudio de la química, su relación entre energía y materia. También aprendimos que la materia se clasifica en sustancias puras, donde entran los elementos y los compuestos. Y por otra parte tenemos las mezclas, donde entran las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Pero llegó el momento de enfocarnos en los compuestos. Y un compuesto tiene la característica de tener dos o más elementos químicamente combinados, como por ejemplo el agua, que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, por lo que en un elemento la unidad fundamental es la molécula. Así es que llegó la hora de añadir una nueva palabra a nuestro vocabulario de química, y es molécula. Y una molécula es la mínima parte de sustancia que conserva sus propiedades y puede estar formada por dos o más elementos. Otra característica muy importante de los compuestos es que tienen proporción de masa definida, lo que significa que los elementos siempre se van a combinar o se van a juntar en el mismo porcentaje de peso, independientemente si la cantidad es grande o pequeña. Y si aún no lo comprendes, imagina que hay muchos hidrógenos y muchos oxígenos, pero la molécula de agua siempre va a tomar dos hidrógenos y uno de oxígeno, sin importar que haya muchas moléculas parecidas a su alrededor. Más adelante lo estudiaremos en los enlaces químicos. Por ahora quiero contarte que dentro de los compuestos sí existe un método de separación y es a través de métodos químicos. Y esta es una palabra clave. Y un ejemplo de separación es la electrólisis, que es cuando se separan algunos elementos de un compuesto a través de la electricidad. Es muy chida la química cuando la conoces a fondo. En la actualidad hay 118 elementos químicos que están en tu tabla periódica, pero se habla de más de 10 millones de combinaciones o compuestos. Y con esto terminamos el tema de compuestos. Nos vemos en el video de las mezclas. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Muy bien. Entonces, ese fue nuestra presentación del tema de la estructura atómica. Y como ustedes pueden ver, en el video se explica claramente cuál es la diferencia entre un compuesto y una mezcla. El compuesto es la interacción entre los elementos de dos elementos cuando los electrones están interactuando de un átomo hacia otro átomo distinto. Las mezclas no hacen esto, las mezclas simplemente se juntan y por medio de las fuerzas electromagnéticas se mantienen juntas, como es el caso del bronce y como un compuesto como es el caso del agua. Bien, esto es en cuanto al trabajo del foro 1 de físico-química sobre la estructura de la materia y la forma como nosotros podemos utilizar métodos audiovisuales para poder realizar una clase un poco más dinámica, que sea interesante con los gráficos y que atraiga la atención de los estudiantes a quienes vamos a impartir este conocimiento. Mi nombre es Pablo Tabango y este ha sido mi trabajo del día de hoy. Muchas gracias.